hasta el 22. Jueces 16 del 4 al 22. ¿Quién se encuentra allí? En primer lugar, hermanas, antes que nada, ¿cuántas tuvieron un día complicado? Y de algunas sé que lo tuvieron bien complicado. Bueno, gracias a Dios porque Él pone en nosotros el querer y el hacer y pudimos llegar a su casa. Que como algunas de ustedes decían, es el mejor lugar donde podemos estar. Yo voy a empezar a leer. Espero que la mayoría al menos esté en la lección. Y como dice alguien, si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano, que va a haber una seguro. Dice Jueces 16:4. Ahora yo les digo para que pongan en la pantalla y se van a dar cuenta. Ya se deben haber dado cuenta. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo, para atarlo y castigarlo. Entonces, cada uno de nosotros, yo quiero poner acá, antes que nada, algo que necesito ahí. Seguimos en la lectura. Dice: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza, le dijeron a Dalila. ¿Y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo? Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Fíjense que Judas traicionó a Jesús por 30. Ella iba a recibir 1100. ¿No? Era tentadora la oferta. ¿Saben que anduve revisando ahí? Y bueno, y en esa búsqueda ahí de ¿a cuánto equivaldría esto hoy para nosotras? El número más coherente que encontré, $15.000. Así que háganse esa idea. $15.000, imagínense para aquella época, una mujer manejando esa cantidad de dinero. Entonces dice: te vamos a dar 1100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón. Entonces, ella, vieron que no dudó, bien mandada. Le dijo: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y ¿sabes que uno lee esta historia y uno dice: no, pero este hombre no era bien, ¿no? Escuchen esto. No. Dice, Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y ustedes dirán: bueno, ya le estaba mintiendo Sansón. Bueno, pero él no se daba cuenta de que Dalila no estaba ni ahí con él. Bueno, pero pónganse, ¿no? Vamos a ponerle como que esta era la primera vez, capaz que Sansón dijo: esto es una broma. Entonces vamos a darle ese crédito. Pero vuelven, dice: los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas, y ella tenía hombres al acecho en su aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego. Así que no se descubrió el secreto de su fuerza. O sea, acá se dio cuenta que esto no era una broma, ¿no? Entonces Dalila le dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si me atan fuertemente, le contesta Sansón, con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban en donde, en su propio aposento. Pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Tercera vez. Dalila entonces dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las ató a este telar. Entonces la aseguró con una clavija y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él despertó de su sueño, arrancó la clavija del telar, se llevó todo puesto Sansón, ¿no? 4ª vez. Así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero, Flor?
de artista, ¿no? Dice, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Y yo pienso que Sansón podría haber dicho, ¿y tu corazón qué? Es la cuarta vez que quieres que los demás me prendan. Ni los enemigos, hermanas, ¿no? Porque en el capítulo 13 de Jueces nosotros vemos que Israel estaba sitiado por los filisteos. Entonces, me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y lo apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él había declarado, porque ella es astuta, de todo lo que había en su corazón, inclusive yo creo que el voto le habría cerrado a ella, porque ellos sabían las costumbres. ¿Qué se hacía cuando se declaraba? Aunque eran del pueblo enemigo. Entonces ella dijo, ahí habló con los filisteos y le dijo, mira, ahora sí, esto me suena que es verdad. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trajeron el dinero en sus manos y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas y acá, siempre me acuerdo de esto, ¿no? Cuando Vicky decía las preguntas que le hacemos al texto. Y yo decía, pero ¿cómo le rasuró toda la cabellera y el tipo no se despertó? Tema aparte. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y llevando la gasa lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en un... Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? ¿Cómo termina esto? Entonces ahora sí ponemos... Y esto es algo en lo que quiero que reflexionemos, hermanas. Dice, a simple vista no hay mucho que decir sobre Dalila, a menos que la traigamos a la iglesia y a nuestra propia vida. Saben, hermanas, que es una de las mujeres donde casi no hay información en la Biblia. No se sabe su edad, lo único que se sabe era que vivía en este valle y no se sabe su ocupación porque muchos intuyen que como ella aceptó dinero era prostituta, no era prostituta. Inclusive, miren, hay estudios que aseguran que no se sabe ni siquiera bien su nacionalidad. Se cree que era filistea por la manera en la que ella colabora con el pueblo filisteo, ¿no? En contra de Sansón. Pero no sabemos mucho más de ella, a no ser todo el relato que la une a Sansón. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. No, ahí seguimos en la 1, perdón. Dice, datos biográficos, ¿no? De ella no sabemos nada. Ahora, sí lo que sabemos son, o los que podemos deducir de la palabra, son los rasgos de su carácter. Y acá yo las quiero escuchar a ustedes. ¿Qué vieron de ella? ¿Qué les parece? ¿Quién dijo? Insoportable, gotera continua. Sí, es verdad. ¿Saben que dice que llegó a ser de pucheros a Sansón? Manipuladora. Manipuladora. A mí es lo primero que se me viene. Astuta, muy bien. Insistente. Insistente, gotera continua, como dice el proverbio, ¿no? Sí, interesera. Manipuladora, muy bien. Usaba su talento. Usaba su talento. Sí. Ahora, si nosotros vemos todo esto, y si hablamos de este tipo de influencia de la mujer sobre el hombre, nos damos cuenta que Dalila, y con esto quiero aclarar algo ya, ¿no? Porque ustedes van a escuchar en algunas iglesias capaz o en alguna prédica por ahí en YouTube, alguien que diga el espíritu de Jezabel, el espíritu de Dalila, ¿no?
Y en realidad, hermanas, no es que ellas tengan un séquito de demonios y que anden poseyendo mujeres. Cuando se habla de eso, se habla del carácter que la mujer lejos de Dios puede llegar a desarrollar. Entonces, volvemos al tema de la influencia de la mujer sobre el hombre. Y si yo me pongo el foco ahí, esto comienza, en realidad, pasamos a la siguiente ahora. Miren en dónde empieza todo esto. ¿Quién fue la que... Ya lo sabemos. Exacto. Empezó a codiciar el fruto. Primero se puso a conversar con la serpiente, ¿no? Ahí juntas distorsionan la verdad de Dios y después ella vio, sacó su mirada de Dios y vio. Y ¿saben qué? Hay un proverbio, el proverbio 6, que dice que por causa de la mujer ajena o de la mala influencia de las mujeres sobre los hombres, el hombre ha reducido un bocado de pan. Y nosotros lo vemos en la historia de Sansón. ¿Saben que estamos viendo ahora en un curso algo que se llama Teología del Liderazgo? Y es impresionante ver la fragilidad de los líderes. Y lo primero que se puede ver es el cuidado que uno tiene que tener con su propio carácter. Porque en la Biblia vemos líderes que un arrebato les costó mucho. Entonces, esto comienza en el jardín. Eva tuvo ascendencia sobre Adán y la usó mal. Y una de las cosas que vemos es que el hecho de que ella sacara la mirada del Señor trajo la ruina para todos. Y yo recuerdo cuando digo esto un proverbio que está en capítulo 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa. Pero ¿qué hace la necia? Con sus manos la derriba. Y lo vemos en la Biblia, ¿no? ¿Cuánta ruina trajo una decisión? Entonces sigamos. Entonces ya nos dimos cuenta a esta altura que Dalila no es una persona en particular. No es la hermana coqueta de la iglesia que me hace sentir insegura a mí. Hermana, yo he recibido palabras de gente con las uñas pintadas de rojo así, y los labios de rojo y las pestañas largas. ¿Pero por qué? Porque no lo están haciendo para provocar a nadie. Hay mujeres que son sumamente coquetas, hay otras que no, con un bañito y una colonia ya estamos. Pero hay otras que se pone esto y esto tiene que combinar con lo otro, y el zapato, y el pelo, y bueno. Y también tenemos que disfrutar de esas hermanas. Simplemente le dan más tiempo a su cuidado personal, pero también es lindo ver que lo hacen para ellas. Porque yo qué sé, miren, yo de repente no me maquillo tanto, pero me pongo perfume hasta para ir al almacén. Es una maña. Entonces, ya vimos que no es una persona en particular, y esto está bueno ver quién no es Dalila, ¿no? Entonces, vamos a sacar la mirada esa frívola que podemos hacer cualquiera de nosotras rápidamente, juzgando mal a otra persona. Entonces, esto no quiere decir, hermana, que nosotros no tengamos que tener cuidado y orar por nuestros esposos. Eso es tema aparte. Entonces, ya vimos, les conté recién, lo del espíritu de Jezabel no es un espíritu. No hay demonios que se llamen Dalila o Jezabel. Dice, tiene que ver con el carácter que podemos llegar a desarrollar. Entonces ahí volvemos a nuestro texto lema. Pasamos. Dice que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, el corazón. Hermanas, ¿cuándo esto se vuelve un problema? Cuando no tengo tiempo de hablarle de Dios a nadie, no tengo tiempo de ayudar a nadie, no tengo tiempo de hacer nada porque yo tengo que ir a la peluquería a hacerme las manos. Porque me tengo que ir a lavar el pelo. O porque estoy todo el tiempo en tratamientos carísimos. Entonces ahí esto se vuelve un problema y tendríamos que recordar estos textos, ¿no?
Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible. Y esto me encanta, miren, de un espíritu cariñoso y sereno. ¿A cuántas les cuesta esto? Bueno, bienvenida al club. Dice, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Y saben, hermanas, cuando yo leo en la Biblia que algo es muy valorado por Dios, yo abro los ganchos. Porque yo sé que si yo cultivo eso, voy a hacer sonreír a mi papá que está en el cielo. Y es lo que Dios está esperando de mí. ¿Se acuerdan? Dice Ceci, vamos a repetir historia. Y sí, porque el público se renueva. ¿Se acuerdan el día que yo les conté a ustedes que le estaba enseñando a Mateo sobre el diluvio? Y le contaba a él que Dios se entristeció muchísimo de haber creado a su humano. Y dice, y claro, estábamos leyendo la nueva traducción viviente y dice, se le partió el corazón. Y Mateo se le va a llorar y yo digo, ¿qué te pasa? Dice que Dios tiene el corazón partido. Entonces digo, no, pero tú y yo podemos hacer sonreír a Dios. Podemos hacer que Dios nos mire y se sienta orgulloso. Entonces acá tenemos una receta. Seguimos. Y acá, hermanas, lo que yo decía, ¿no? Traer a Dalila a nosotras, no verla tan lejana. Ustedes saben que hoy está muy en boga el feminismo, ¿no? Pero Dios ha diseñado un liderazgo para la mujer. Un liderazgo que no es de ese estilo, que es según la palabra de Dios. Entonces, vamos a la siguiente. Y aquí surge una pregunta, porque capaz que te dicen, Mónica se rayó. Sigue. Dice, ¿se está infiltrando el feminismo en la iglesia? Y ahí hay que tener cuidado, hermanas, porque escuchamos tanta cosa, que si nosotros hacemos como Eva, si desviamos la mirada del Señor, puede ser que la lejanía que nosotros estemos experimentando del Señor nos lleve a creer mentiras y a practicarlas. ¿Cómo? Es que, ¿qué dice el feminismo? Tú, después tú y tercero tú. No importa si tu esposo tiene una necesidad. No importa si tus hijos tienen una necesidad. Tú lo vales, ¿no? Como la publicidad de un shampoo ahí, de L'Oréal. Tú lo vales. Si tú no lo haces por ti, ¿quién lo va a hacer? Y todas esas cosas, hermanas, van entrando. Y si a eso le sumamos que la chica que nos toca hoy no se involucra afectivamente. Si ustedes ven, alguna vez, en algún momento de lo que leímos acá, ¿vieron a Dalila afectada por lo que le estaba haciendo a Sansón? No, ella es fría, es calculadora, no está, como dicen los jóvenes, ni ahí. Y usted dice, está bárbaro, y en la iglesia, bueno, en la iglesia se puede dar, hermanas. Ah, ya lo dejé. Quedó solo, no me importó y me vine para la reunión. Que coma con los perros si le da el tiempo y si no. Este texto, lema, está en 1 de Pedro 3. Y ahora lo vamos a analizar mejor, porque tiene que ver también con nuestra conducta casta y respetuosa. Dalila es sumamente egoísta. Hermanas, yo crecí en una familia donde el egoísmo se cultivaba muchísimo. Si alguien estaba enfermo, nadie le hacía un café a nadie. Cada uno hacía la suya. A tal punto que yo quería ser madre soltera. Ese era uno de los sueños que yo tenía, era una meta que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo no quería romperme la cabeza con nadie, quería hacer todo a mi manera. Entonces a veces venimos de esas culturas, ¿no? Donde no hacemos nada por nadie porque primero estoy yo. Y a veces hasta usamos texto de la Biblia, ¿no? El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a los demás si no tengo tiempo para mí? Entonces, Dalila es sumamente egoísta. Busca su realización personal. Y esto también, hermanas, es otro mandato que escuchamos mucho hoy y que tenemos que tener cuidado. Y está dispuesta en esa meta y en esa búsqueda de realización personal,
Está dispuesta a deshacerse de cualquier obstáculo en el camino, inclusive de sus hijos. Hermanas, una de las cosas que está promocionando el feminismo es que los hijos son un estorbo. Y algunas de ellas se ponen en pareja y terminan hasta matando a sus hijos. Y yo no voy a entrar en detalle, pero creo que cualquiera de nosotras que prende un informativo o entra a YouTube, estos casos se ven. Se ven en nuestros vecinos, en la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque los hijos son un obstáculo, entonces no importa lo que le pase a los hijos. Si usted habla con Dalila y si ella tuviera hijos y usted dice, che, ¿te parece? Lo veo raro. Minimizan todo. ¿Por qué? Porque el prestar atención a lo que el otro le está diciendo, a la maestra, al líder, a quien sea, es ocuparse y ella no quiere ocuparse. Otra de las cosas que caracteriza a este tipo de mujeres es que no reconocen la autoridad del hombre. Se lo llevan puesto. ¿Cuál es el lema del feminismo? Es muerte al hombre. Ellas lo dicen de otra manera más grosera. Por eso llegan a veces cuando tienen niños varones a hacerles daño, muy serio. Algunos niños han llegado a perder la vida en manos de estas mujeres. Ahora, esto en la iglesia, ¿cómo? Mujeres que no se sujetan a la autoridad de su esposo. El esposo es, disculpen la expresión, pero casi que un pelele de ellas. ¿Por qué? Porque aprovechan esta influencia. Hermanas, si nosotras andamos de mal talante, créanme, y ustedes lo saben esto que yo les voy a decir, tenemos el poder de destruirle la cabeza a los hombres. Si nosotros nos levantamos con el pie izquierdo y andamos de mal humor por toda la casa, ustedes fíjense, obviamente que primero usted va a afectar a sus hijos, pero fíjese cómo afecta a ese hombre. ¿Qué pasó con Sansón? Dice que la insistencia de ella comenzó, dice, a angustiarlo hasta la muerte. Y ese poder está en nosotras. Y también son mujeres que el hombre llega a la casa, bueno, no se anima a resolver nada porque acá mando yo. Y miren, hermanas, yo les voy a decir algo. Nosotras no somos para ocupar lugares de autoridad que no nos corresponden. Ahora vamos a ver el liderazgo que veníamos viendo. Pero cada vez que yo veo una mujer en un lugar de autoridad, veo que la persona se vuelve muy visceral. ¿Cómo somos nosotras cuando creemos que alguien nos está llevando la contra? Nos llevamos el mundo opuesto. Y esta me va a escuchar, y esta va a tener que saber ahora porque está equivocada. Nos olvidamos que estamos para darle gloria al Señor y que si tenemos que enseñar, tenemos que hacerlo con amor. Pero no, enseguida nos sale, esta me va a escuchar. No, esta va a ver porque así se hacen las cosas acá. Y lo hemos visto mucho esto. No somos para ocupar esos lugares. Recuerdo cuando empezaron a poner gerentas mujeres, ¿no? En un lugar con el que tengo cercanía. ¿Cómo cambió la cuestión? El mismo dueño decía, ¿cómo se nota que falta un hombre en esta empresa? ¿Por qué, hermanas? Porque vivían de líos en el escritorio. Cuando una cometía un error, la arrastraban al escritorio y la reunían entre todas. Y dice, ay, parecen nenas, no parecen mujeres. Yo tenía un amigo que decía, Mónica, haces un gran hermano de hombres y a los 10 minutos están jugando a las cartas, a la pelota. Haces uno de mujeres, dales 3 minutos y están todas de los pelos. Ahora, ¿cómo se corrige esta naturaleza? Solamente en el Señor. Entonces vamos al liderazgo espiritual, la siguiente. Hemos olvidado el poder de la oración. Miren, se ve un poco borroso, pero cuando vamos a Proverbio 31 vemos todo lo que esta mujer hace. A ver si yo lo veo mejor acá. Dice, su lámpara nunca se apaga. Da el pan a su familia. Instruye con amor. Es esforzada. Es clemente. Fuerza y honor son sus vestiduras. Hermana, cuando usted lee este proverbio, dice, a veces pensamos que nosotros en esta época estamos ocupadas. ¡Wow! Que esas mujeres tenían en qué ocuparse.
Era tremendo todo lo que ellas hacían. Pero por sobre todas las cosas acá abajo dice que teme al Señor. Ahora, hermanas, toda esta actividad no se puede llevar a cabo. Así que me estaba, como no te veo por los lentes. Toda esta actividad, hermana, no se puede llevar a cabo a menos que nosotras tengamos una buena relación con el Señor. No nos da el cuerpo. Vaya que tenemos trabajo. Y como si fuera poco, muchas veces terminamos cargando con la espiritualidad del hogar, porque el esposo está muy ocupado trabajando. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que esta mujer hace, nadie va a poner en duda su liderazgo. Entonces sí lideramos, pero a la manera de Dios. Esta mujer vela por la condición espiritual de su casa. Yo le digo a Marco, digo, yo soy madre halcón. Donde ellos están encerrados en un lugar o están con un celular, ando atrás y vengo despacito y les miro hasta el dedo gordo si van para atrás. Hermanas, ¿por qué? Porque yo no estoy en paz. Si sé, ahora Mateo todavía es chico, pero pónganle que Mateo tenga 14, 15 años. Yo no estoy en paz. Si él está en un cuarto encerrado con la computadora, yo no sé lo que él está haciendo. Hoy es muy común que los chiquilines caigan en la pornografía. Hermanas, a mí no me entra en la cabeza estar tomando mate o estar estudiando la Biblia en un lugar y que en otro cuarto de mi casa esté pasando eso. Entonces, Dios nos ha dado autoridad espiritual. El tema es que ahora vamos a ver que nuestras armas no son carnales. ¿Saben que cuando yo di el texto dije, pobre la que va a dirigir? No sabía que era Ceci, pero ¿saben que estoy sorprendida con las cosas que el Señor hizo? Porque yo no hablé nada con Cecilia. Y todo lo que el Señor me dio para compartir durante la alabanza fue volver a la oración, volver a su poder. Miren, hemos olvidado el poder de la oración y yo les voy a contar un testimonio para animarlas. Y recuerden lo que les digo ahora, el testimonio es para animarlas. Yo tenía que ir a discipular a una persona que está pasando por una situación muy complicada de salud. El lugar es sumamente reducido. Mateo ya está grandecito, entonces no había forma en que yo lo pudiera llevar. Entonces, él está teniendo sus desafíos en la escuela porque él me dice, mamá, no quiero ir ni al viaje de mi escuela, porque es horrible. La maestra tuvo que hacer una reunión por la pornografía en el grupo de WhatsApp, por todo lo que estaba pasando. Le han mostrado cosas a él. Entonces, claro, a mí me tocó salir de mi casa y dejarlo 2 horas solo. Entonces yo iba en bicicleta, ¿no? Y mientras me iba, oraba y decía al Señor, Señor, por favor, va a quedar solo con una pantalla enorme enfrente. Señor, si es posible, miren cómo oraba yo, que ni prenda la tele, porque Él está a un clic. Hermanas, ¿por qué? Porque somos muy frágiles. Y usted dice, no, pero Mateo le gusta leer la Biblia, Mateo es un niño que ora. Hermanas, miren, me erizo. Tengo pavor, de verdad, porque he visto los estragos que la pornografía ha hecho en niños. Y yo sé que Satanás puede aprovechar cualquier cosa y él está a un clic de entrar a un lugar donde después es muy difícil retornar. Entonces yo me iba en bici y yo decía, Señor, yo te lo encargo. Te pido por favor, Señor, que ni siquiera prenda la tele. Señor, recuérdale tu palabra en este rato que yo no voy a estar buena. Hermanas, como todo lo que hacemos nosotros para el Señor, cuando yo llegué allá me olvidé de Mateo. Hice lo que tenía que hacer y venía yo en bicicleta para atrás. Cuando llego a casa me siento a comer algo y él viene y me dice, mamá, te voy a decir, no, dice, mira, ahora que miro ahí Nehemías, dice, te voy a leer mejor. Dice, algo dice que estuve viendo. Y arrancó a leer los capítulos de Nehemías, me leyó el 7, el 8, el 9 y no terminaba más. Entonces, digo, ¿y cuándo leíste todo eso? Y mientras tú estabas en el discipulado. Y me mira y me dice, y se larga a llorar y dice, y Dios me tocó el corazón. Y digo,
pero ¿por qué llora? Dice, porque así somos nosotros de infieles. Dice, yo tendría que orar más, que buscar más al Señor, mamá, dice. Y siempre estamos obedeciendo lo que no tenemos que obedecer. Entonces yo, hermanas, inmediatamente me vino una catarata de textos, ¿no?, en la cabeza. Virginia enseñaba la otra vez, el que estoy aquí, dice el Señor, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, es una consecuencia de una promesa anterior. Hagan discípulos. Entonces yo estaré con ustedes todos los días. Me acordaba de otro texto que dice, a ustedes, dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. El Señor estaba atado en el cuerpo físico, pero yo puedo estar en una casa sirviendo al Señor y el Espíritu Santo tratando con uno de mis hijos en mi casa. Y también recordaba otro texto que siempre lo cito mucho cuando oro y es Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. Hermanas, necesitamos recordar que hay poder en la oración. Yo solo le había pedido al Señor que Él leyera la palabra y resulta que Dios había tratado con él. Porque yo todos los días, Mateo, ¿tuviste tiempo con el Señor? Entonces Dios trató con él. Y alguien puede pensar, como me han dicho algunos, ay, Mónica, vos sos una mimosa del Señor. No, hermanas. Los seres humanos hacemos diferencias, pero Dios no tiene favoritos. Quédense tranquila que si Dios responde mi oración, va a responder la de cualquiera de ustedes. Yo no soy perfecta, lejos de serlo. Pero, hermanas, Dios es un Dios que nos responde. A veces pensamos, Señor, ¿cómo puedo hacer que el poder del Espíritu Santo se vea en mi casa? Hermanas, busque al Señor como los niños. Mira, el otro día me contaba una maestra. Me decía, Mónica, si tú puedes creer, dice, pero le estoy hablando del jardín secular, el que tengo a 2 cuadras de mi casa. Dice, veo que hay 2 niños y uno le dice al otro, lo atamos, lo llevaron preso y lo clavaron. Entonces me decía ella, y salía al patio, pues ella estaba en la ventana. Entonces cuando salió le dijo, ¿de quién están hablando? Y dijo el niño, de Jesús. Claro, se venía Semana Santa y él estaba predicando a otro compañero. Y ella me decía, sí, tendremos que ser como niños, ¿no? ¿Cuántas cosas nosotras dejamos hacer? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo consigo las cosas entonces? ¿Haciendo pucheros por insistencia hasta debilitar a mi esposo? ¿Estoy manipulando algo en mi casa o a alguien? ¿Qué armas estoy usando? ¿Las de Dalila o las de Dios? Esto es para pensar. Vamos a ir a la siguiente. Ahí volvemos a ver las herramientas. Estoy por terminar, aunque les parezca mentira. Sí. El Señor nos ha equipado. Me encanta esta promesa que está en primera de Pedro. No, pero no es primera, es segunda de Pedro. Dice, Dios en su gran poder nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa, no lo que se nos antoja. Hermanas, la mayoría de los problemas de nuestro hogar, ¿saben por qué es? Porque el esposo quiere hacer una cosa y yo quiero hacer otra. Entonces yo no sé cómo lidiar con esa situación y eso termina desgastando y hace que nosotros empecemos a tomar otras mañas que no son las que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestras armas, dice 2 Corintios 10:4, dice, no son carnales. Yo me tomé el trabajo de sacarle captura de esos textos y lo voy a leer. Segunda de Corintios 10:4-6, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y usted dice, yo ya estoy superada por esta situación en mi casa. Yo ya no sé más qué hacer. Yo me quiero divorciar. Yo quiero que esto se termine. Hermanas, si su esposo está de complicado y de difícil,
usted recuerde que Dios le ha dado todo lo que necesita. ¿Saben que el otro día escuchaba una prédica de esto? Se las voy a pasar después. Fue una de las mejores prédicas que escuché sobre este texto, cuando dice Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, porque ella decía, para lidiar con los hijos que te tocaron, para lidiar con el esposo que te tocó. Una vez alguien dijo que la situación llega a ser tan grave, hermano, que a uno se le llegan a pasar cosas muy locas en la cabeza. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y qué bueno es venir al Señor y decir, Señor, Él quiere hacer una cosa. Miren, hay guerras con Marco que yo las abandoné. ¿Por qué? Porque tengo que vivir en paz. Porque servimos mucho al Señor. No me conviene vivir así. Entonces, yo sé que Dios, si yo oro, Dios va a hacer lo que es agradable y perfecto para los dos. Una de esas cosas, miren, una bobada, el tema del auto. Yo ya lo hubiera resuelto, pero él se plantó. Y que va a ser de esta manera y va a ser de esta manera. Entonces, recordemos que Dalila no respeta la autoridad del hombre. Entonces, hoy, cuando yo repasaba todo esto, hermanas, por eso me encantó lo que dijo Madre, porque acá aprendemos todas. Yo también tengo que refrescar muchas cosas, ¿no? Sobre cómo me manejo, qué cosas pienso, que no debería pensar. Hay un meme que dice, me iría lejos, a un lugar, a una moto. Me encanta. Porque cuántas cosas se nos cruzan por la cabeza, ¿no? No veo la hora de irme. Y rezongamos al santo botón, porque son cosas que no las vamos a hacer. Bueno, gastar energía se llama. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Lo que tenemos que recordar es el poder de la oración. Tenemos que recordar que nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, pero ¿quién lo va a convencer a este de volverse a Cristo? Lleva una vida aguantándolo, 30 años visitando la iglesia, comiendo con los hermanos, yendo y viniendo y no se convierte más. Y el hijo rebelde, hermanas, ni les cuento, por eso cómo nos amarga. Pero no importa la fortaleza mental que se haya levantado. Dice que las armas que el Señor nos dio son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando toda altivez, porque usted dice, no, este no está endemoniado, es altivo. Acá tiene la solución también. Dice el Señor, si se levanta con altivez de espíritu contra el conocimiento, déjamelo a mí, dice el Señor. Déjamelo a mí. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanas, y cuando yo leía esto, hoy me acordaba un día, no acá, en otro lugar, donde una hermana dijo, mi esposo quiere llevar a mi hijo varón al prostíbulo. Hermanas, ustedes, a mí esas cosas, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y lo que la persona pueda tener, a mí me revuelve. Entonces, nos mirábamos entre todas, ¿no? Y decía la hermana en el retiro, y dice, ¿y qué hago? Le digo, hermana, ¿cómo que hace? Enciérrese en el baño y ore. Usted no se le va a poner a su esposo ni se va a hacer la fuerte, pero recuerde que si usted busca al Señor y ora, hermanas, la voluntad, ahora decía Ceci mientras dirigía, el Señor reina. Él reina. No reina la voluntad del ser humano. Pero tenemos que plantarnos en el Señor. Tenemos que plantarnos porque cuando nos plantamos, Él nos respalda. Entonces, se van a dar situaciones así, donde inclusive está en juego la integridad moral, física de nuestra familia, porque el otro quiere hacer cosas que no están muy lejos de Dios. Dice el Señor, déjamelo a mí. Nosotras no podemos desesperarnos, tenemos que usar las armas que nos dio el Señor, que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Y la sumisión, y vamos otra vez, a ver, yo creo que es la siguiente, ¿no? Sí. Analizamos otra vez el texto lema. Hermanas, si ustedes leen este texto un poquito atrás, habla de las mujeres que sus maridos no eran creyentes.
Entonces, ¿para quién fue escrito el texto? El texto fue escrito, hermanas, en una época, para mujeres de una época, donde llevar una religión diferente a la del esposo pero era inconcebible. ¿Por qué? Porque las sociedades fueron siempre muy machistas. El otro día, Vicky decía algo en uno de los discipulados, y yo decía, qué tremendo esto que las mujeres y los niños no eran contadas. Sería machista la sociedad. Los hombres nacían de mujeres y no contaban los propios hombres, las mujeres y los niños. Entonces, era inconcebible que una mujer llevara, aparte no tenía la autoridad para imponerse. Entonces, ¿cuál era el consejo en este caso de Pedro? La conducta de ustedes casta y respetuosa va a hacer que sus esposos vuelvan la mirada al Señor. Hermanas, y yo sé que no es fácil. No es fácil ver gente lejos de Dios y tener que comportarse castas y respetuosas con esas personas. Pero tenemos que recordar que no son nuestras armas y que nosotros vamos a tener victoria si hacemos las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. A nuestra manera solo hay dolor de cabeza y golpe. Entonces, significa casta y respetuosa. No te gusta que yo vaya a la iglesia, me voy a ir igual. Y paz. ¿Les parece que eso es ser casta y respetuosa? No. Y usted dirá, bueno, Mónica, pero entonces ¿qué? ¿Tengo que aguantar que me obliga a pecar, que no me puedo ni congregar? Hermanas, les voy a decir algo. Yo no conozco a nadie que ore al Señor y diga, Dios, quiero ir a tu casa. Quiero estar expuesta a tu palabra. Quiero aprender más de ti para obedecerte, hermanas. Y Dios no haga nada. El sábado justamente me toca servir con ya no es adolescente, es joven. ¿Y cuánto vimos en la vida de él? Desde chico, hermanas, luchando en oración porque sus padres eran del otro bando, del contrario. Y siempre iba y venía y era persistente y oraba. Se bautizó y ahora está sirviendo entre nosotros. Hermanas, yo la pasé mal porque fui la primera que se convirtió en mi familia. Pero me tomé de la mano del Señor y Dios hizo que el yugo fuera fácil, que la situación con Él fuera llevadera y me dio victoria. Al poco tiempo, siempre les cuento, vi unos zapatos lustrosos y yo estaba orando arrodillada en un banco y yo digo, pero yo estos zapatos los conozco, y había venido toda mi familia al Señor. Porque Dios es un Dios de victoria, pero cuando hacemos las cosas a la manera de Él. Entonces, ¿hay poder en la sumisión? Sí, hay poder en la sumisión, hermanas, porque lo hacemos en obediencia al Señor. Ahora, hay un problema. Cuando la mujer se aleja de Dios, hermana, las mujeres que tienen problema con la autoridad del hombre tienen problema con la autoridad de Dios, porque esa autoridad la ha puesto el Señor. Sigamos. Este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Ahora, creo que hay una más. La mujer que teme a Jehová, esa. Por eso, porque es esa la que es alabada. ¿Cuál? La que teme al Señor. ¿La que es mandona? No. ¿La que grita? No. ¿La que manipula? No. ¿La que impone su voluntad todo el tiempo en la casa? No. La que teme al Señor, esa será alabada. Seguimos. Y es lo último, hermanas, pero es algo de suma importancia. Yo no sé ustedes, a mí se me llena de preguntas la cabeza cuando leo la historia de Sansón. Y uno dice, pero no entiendo. Él ya venía de acostarse con prostitutas, hacía ya cualquier cosa. Y él dijo, yo voy a escapar de esta como he escapado otras veces. ¿Saben cuál pienso yo que fue uno de los problemas más graves de Sansón? Y permítanme acá expresarle mi opinión. Él llegó a tener en poco su consagración. Él dijo, yo puedo servir a Dios sin necesidad de ser tan santo. Yo puedo servir a Dios, total, sigo escapando de los filisteos, le sigo haciendo la vida imposible, mi ministerio está activo y yo no soy tan santo.
Él tuvo en poco la consagración que requería su llamado. Entonces, la falta de santidad, ¿estoy siendo partícipe de los pecados de otros miembros de mi familia? ¿O los veo y estoy haciendo caso omiso? La santidad es indispensable para ver el obrar de Dios. Y esto es innegociable. Me encanta lo que dice Isaías 55:7, dice, no haya en ustedes, la NTV dice, el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Yo estaba sentada ahí adelante de Karina el día que este texto me saltó. Porque, hermana, también lucho con un carácter. Y si me hacen una y me dan un cachetazo, a mí me sale dar dos. ¿Quién me sujeta? Mi relación con el Señor. Ustedes piensan que solo algunas de ustedes, porque bueno, voy a quebrar la lanza, capaz que alguna no tiene esa debilidad, pero ¿ustedes creen que no es a la mayoría que nos gusta pagar mal por mal? Yo siempre le digo a Marco, ay, sería tan educativo. Me hiciste, te hago. Pero yo me tengo que sujetar, hermanas, porque las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la nuestra. Entonces, dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y bueno, hay discusiones sobre este texto, pero póngalo en su vida, en su casa. Usted no va a ver el obrar de Dios sin santidad. Nosotros no podemos diluir a Dios a nuestra manera de pensar y de ser. Dios es un Dios santo y Dios requiere santidad. Mire, el otro día leía un texto ahí en Mateo, el miércoles, que dice, a menos que ustedes se despojen y se deshagan de sus pecados, no entrarán al reino de Dios. ¡Qué tremendo esto! Está en Mateo 11 por ahí. Entonces nosotros a veces pensamos, bueno, no soy tan íntegra, no soy tan santa. Entonces la voy llevando, hermanas, nos distraemos y vamos diluyendo la santidad de Dios y vamos dejando de orar. Y ¿saben qué? Corremos mayor peligro cuando todo está bien, cuando hay dinero en nuestra casa, cuando nuestras necesidades están satisfechas, es cuando más nos alejamos de Dios. David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí. Y me encanta lo que dice, Dios habla hoy, y la NTV dice, señálame cualquier cosa que te ofenda. Y eso era algo, hermanas, que lo hacíamos mucho cuando estábamos en el primer amor. No queríamos deshonrar a Dios en nada. Entonces, siempre estábamos dispuestas a que el Señor nos corrigiera. ¿Se ha extendido tu desierto? Dice Hebreos 3:10 y 11. Dice, por cuanto me tentaron y endurecieron su corazón contra mí, no entrarán en mi reposo. ¿Te has preguntado por qué no hay descanso para tu alma? La Biblia lo responde. Dice el Señor en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a encontrar descanso para sus almas. Y es difícil sin Dios mantenernos mansos y humildes, sobre todo cuando tenemos que practicar la sumisión con personas que no aman al Señor. La siguiente. Así dijo Jehová. Antes de ese, miren, me acordé de otro texto que no se los leí, que también se tocó el miércoles. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y a veces nosotros podemos venir al Señor llenas de amargura por lo que el otro está haciendo, por lo que mi esposo está haciendo, por lo que mis hijos están haciendo. Y el Señor dice, si se humilla mi pueblo, los que me conocen, los que conocen mi palabra, dice, y oraren, aquellos que me invocan, si se humillan, oran y buscan mi rostro. Y miren lo que dice, y se convierten de su malo camino. Y capaz que alguno dice, yo. No, pero el problema, Señor, es Él. El problema es ella, no soy yo. Y el Señor dice, si tú oras, si tú te conviertes de tus malos caminos, yo voy a oír tu oración desde los cielos. Voy a perdonar tus pecados. Y cuando eso se dé, voy a sanar tu tierra.
Hermanas, tenemos que descansar en el Señor, como veíamos hoy en la dirección de la alabanza. Tenemos que volver a esto, miren. Así dijo Jehová: paraos o párense en los caminos y miren. Hay veces que hay necesidad de parar y decir: Señor, hace años que ya lucho con esta situación, mis hijos no se convierten, mi familia me hace la vida imposible, el esposo, el vecino, quien sea, ¿no? A veces es necesario parar y mirar. Miren y pregunten por las sendas antiguas. Preguntémonos a nosotros mismos: Señor, ¿hay algo que estoy haciendo mal? ¿Hay algo que antes hacía y ya dejé de hacer? Y anden por Él. Cuando encuentren el camino, cuando el Señor les dé la respuesta, anden por Él. Y hallarán ¿qué? Descanso para nuestra alma. Este texto, hermana, nos enseña dónde tenemos que poner la mirada, la energía. Y es en lograr un carácter sereno delante de Dios, porque en Él está la victoria, no en nosotras mismas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Volvamos a la senda antigua, el primer amor, donde por difícil que fuera nos manteníamos en obediencia a Dios, en dependencia de Él y de su gracia, para no deshonrarle, porque queríamos que otros vieran a Jesús a través nuestro. Hermana, en medio de la rebeldía de tu hogar hay gloria del Señor, hay gloria que Dios quiera revelar, y es a través tuyo, de tu obediencia, porque es con el que Dios camina. Volvamos a esos días donde veníamos cada día dispuestas a que Él nos cambiara y señalara cualquier error, porque no queríamos pecar, que es cerrar al blanco. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche. Señor, hemos escudriñado tu palabra y ahora buscamos tu rostro, Señor, para que no se nos olvide. Buscamos tu rostro, Señor, para que tú nos des de tu gracia, para que tú nos recuerdes, Señor, cómo tú nos has dado todas las cosas. Todo lo que necesitamos está en ti. Señor, danos de tu gracia para vestirnos, Señor, con este espíritu sereno, afable, que es de gran estima delante de ti. Señor, no nos estamos sometiendo a otros seres humanos, nos estamos sometiendo a ti, a tus enseñanzas, a tu palabra. Señor, que podamos ver la victoria en todas aquellas áreas con las que luchamos, Señor, porque somos obedientes a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, toma nuestra vida en tus manos y moldéala. Haz una vasija, Señor, conforme a tu gusto, a tu gana, como a ti bien te parezca, Señor. Que tengamos ese corazón dócil. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.